Bien, buenos días. Vamos a continuar aquí con las transmisiones de las clases para este grupo de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar en lo que es la secuencia de la clase. Primero, pues recapitulando, ahora estamos viendo lo del control automático a través de la banda proporcional, en donde la herramienta básica para generar el cierre del lazo de control es a través de un elemento final donde típicamente se utiliza la válvula neumática de control. Entonces vamos a ver o establecer, retomando a la válvula como esa herramienta de trabajo para formar el lazo de control. Vamos a establecer un video donde veamos esa operatividad de la válvula. Y luego continuamos ahí con las proyecciones de las imágenes, de las filminas que estamos utilizando en el curso. Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar aquí con la semblanza de las válvulas de control. Aquí tenemos la válvula típica de control que hemos analizado inclusive desde el semestre anterior, donde tenemos dos secciones básicamente definidas. La parte inferior, que es el cuerpo de la válvula, donde propiamente se hace la regulación en el interior del caudal, que pasa a través de su chasis, de su cuerpo. Y la parte superior, que es el actuador de la válvula, que en nuestro caso pues, es el equivalente de la espiga para maniobrar válvulas que vemos en nuestras instalaciones domésticas. En este caso, en lugar de la espiga, es un motor neumático, a veces un motor eléctrico, es el llamado actuador de la válvula. Para este caso, pues es, como veíamos anteriormente, es un diafragma al cual se le aplica una presión en la parte superior. Cuando éste se expande, comprime o empuja a través de un disco de metal, empuja un resorte para comprimirlo y lograr que salga la flecha que está acoplada a la segunda flecha de la parte inferior y lograr con ello abrir y cerrar la compuerta que está hacia la zona del proceso. Aquí también además vemos en el chasis montado sobre la válvula un diseño de un posicionador. Y este posicionador a su vez está condicionado para trabajar como eh, usando un aditamento eléctrico, el convertidor de corriente a presión para poder activar la válvula. Entonces, la señal de control puede llegar directamente como señal neumática o a través de un convertidor de corriente a presión y a través de ese convertidor que venga la señal de un controlador electrónico y que éste pueda hacer la regulación de el caudal. Aquí vemos un segundo diseño de estas válvulas. Hay muchas marcas, modelos, diseños. Aquí vemos un cambio en el diseño de lo que es la compuerta. Pero digamos que todo el tiempo vamos a requerir de un actuador en la parte superior y de algún tipo de diseño de posicionador. En este caso, como ven, hay un display aquí indicándome que este posicionador es un convertidor de señal de miliamperes en PCIs. Aquí está otro diseño donde vamos a ver una compuerta mucho más grande, otro del fabricante, ¿verdad? De este tipo de válvulas. Acá tenemos la oportunidad de ver más aditamentos. Por ejemplo, aquí vemos el convertidor de corriente a presión, vemos el posicionador y vemos aquí la flecha y hacia arriba vemos el elemento de presión del actuador, el vástago, y aquí está el cuerpo de la válvula. Entonces siempre vamos a tener esas dos secciones, el cuerpo de la válvula y algún tipo de actuador que cambia según el fabricante. También el chasis del cuerpo de la válvula cambia según la necesidad de lo que se va a controlar.
Aquí vemos una descripción interna operativa de estas válvulas de control. Entonces en la parte superior está el diafragma. Ahí al llegar la presión sobre el diafragma genera un empuje mecánico que hace que el resorte se comprima y la flecha pueda bajar y hacer este movimiento que vemos descriptivo aquí en la parte inferior. Eh, Vamos a revisar un poquito. Aquí vemos en la imagen. Aquí vemos en la imagen el resto de las componentes importantes de la válvula. El muelle o resorte que sirve para hacer que la válvula recupere su posición original luego de que desaparece la presión en el diafragma. Entonces, esto es precisamente lo que logra que el tapón, el obturador, reposicione dependiendo del diseño de la válvula, porque la válvula puede ser, como hemos mencionado en anteriores ocasiones, puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado su chasis, su cuerpo. Entonces, si la válvula es normalmente abierta, cuando se le aplica presión, la flecha va a descender y va a empezar a bloquear o a restringir el paso de caudal en el cuerpo. Al momento que desaparece la presión, pues el resorte lo que hace es hacer que la flecha retroceda, empujando en sentido contrario y volviendo a abrir el paso del cuerpo de la válvula. Entonces, ese movimiento va a depender de la orden que llegue a través de la señal de control. Esa señal de control, pues decíamos hace un momento, pues va a venir de algún controlador electrónico neumático. En dado caso que sea un controlador neumático, pues la señal puede llegar directamente como señal de 315 PSI. Eh, o si es un controlador electrónico, la señal viene como miliamperaje de 4 a 20 miliamperes y entonces se requeriría el uso ahí de un convertidor de corriente a presión, un transductor, para que la señal de corriente sea convertida en presión y pueda accionar la válvula. Luego vemos el indicador de la posición de la válvula, es decir, vemos aquí la sección que marca el porcentaje de apertura de la válvula. Hacia abajo aquí vemos el acoplamiento entre las dos flechas y luego sigue la tapa superior del cuerpo de la válvula. Vemos también el obturador o tapón que en combinación con los asientos hace mecánicamente la regulación del paso del caudal a través del cuerpo de la válvula. Luego vemos también pues, la parte inferior, el chasis del cuerpo de la válvula y luego vemos aquí las representaciones de lo que son las bridas de instalación para la tubería. Entonces este es el diagrama de las partes de la válvula. Si recordarán, pues es un diagrama típico que hemos visto inclusive en exámenes. Entonces vemos en la animación vemos el movimiento, ¿verdad? del obturador para abrir y cerrar el paso del caudal a través del chasis. Acá vemos otro diseño de la válvula. Este ya es un diagrama de corte de una válvula en otra fabricante. Una característica por la cual se seleccionan las válvulas es por un factor que está referido a la cantidad de caudal que pasa a través de su chasis. Entonces, ese caudal o ese solo caudal se calcula mediante pruebas de laboratorio que hace el fabricante a una cierta temperatura adecuada, en un medio controlado, para poder establecer cuál es el factor de trabajo en esa válvula. Los tipos de válvulas, vamos a continuar aquí con ver una clasificación. No todas las válvulas son iguales. Hay válvulas de diferentes medidas y capacidades. Por ejemplo, aquí vemos una válvula bastante grande, de dimensiones bastante grandes. Vemos acá una persona que está ubicada, en el, en el en un lado de la válvula.
Bueno, aquí me hizo una pequeña corrección, un pequeño ajuste y me están mencionando que no se alcanza a ver muy bien. Vamos a ver ahí. Les decía, vemos las dimensiones de la válvula, donde vemos un cuerpo de válvula bastante grande, ¿verdad? Es una válvula ya de un proceso complejo. Y aquí vemos también algunas otras válvulas semejantes de tamaño a las que vemos ahí en nuestros laboratorios, pero vemos que el chasis de la válvula puede ser eh, bastante grande. Eh, por ahí me preguntan acerca de la página. Este es un video adicional para poder hacer observación de este diseño de válvulas. Esto está asociado con lo que vimos en el capítulo número, número 1 de cuarto semestre, donde vimos una clasificación para válvulas, donde ahora se asocia con lo que estamos viendo con la regulación automática. ¿Sí? Entonces, esta regulación automática que habla de los posicionadores adicionados a las válvulas de control. Entonces, ahorita lo que hacemos es una pequeña semblanza, ¿verdad?, de los tipos de válvulas para poder establecer cómo afecta esto a la banda proporcional, que es el tema que estamos viendo como tema central. Esto es para la pregunta de Rubiates ahorita que me está haciendo la pregunta. Bueno, aquí vemos la operación en este caso de esta válvula, la cual es una válvula todo nada, una válvula de compuerta. Es una válvula del tipo de seguridad, una válvula, de tipo check, ¿sí? Donde permite el paso en un sentido, pero en sentido contrario no lo bloquea. Acá vemos una válvula de esfera. ¿Por qué el nombre de esfera? Bueno, porque aquí en la parte inferior hay una esfera que tiene una ranura por la que permite el paso del caudal. Entonces, en una dirección abre y deja pasar el caudal, en otra dirección, en otro sentido, el obturador bloquea el paso del caudal. Y ahora lo vamos a ver un poquito con más claridad. Ahí gira la esfera para tapar y ahí gira para abrir y dejar pasar el caudal. Acá tenemos la explicación, pero con una válvula o representando una válvula de mayor tamaño, donde se requiere, por ejemplo, de un volante para hacer la activación de apertura o cierre. Lo ideal que es, pues, que se realice también en forma automatizada. Digamos que el obturador gira para encontrar la zona abierta de la esfera, permitiendo el caudal, y ahí se gira la esfera con el volante para que quede el orificio de manejo del caudal quede en otra posición perpendicular y evitar que el fluido pase. Es una válvula de esfera con la que se puede regular el caudal. Aquí vemos un ensamble de esa válvula con sus empaquetaduras. Tal vez en el video anterior se ve que es algo muy simple, pero realmente si es una válvula de proceso industrial, pues tiene una complejidad en cuanto a la empaquetadura para evitar que se generen fugas del fluido de proceso, ya que podemos ahí tener eh, fluidos de diferentes tipos, pueden ser vapores, ácidos, etc. Entonces, vemos el ensamble de una válvula de este tipo, donde vemos un gran número de accesorios para darle la firmeza o que soporte las presiones de trabajo intensas que se generan a nivel industrial. Acá vemos el diseño de una válvula llamada válvula de compuerta. Básicamente es una paleta que cuando se gira el volante de manejo de la paleta hay un tornillo que va desplazando el, en la parte interna, haciendo que la paleta se vaya moviendo hacia la parte inferior. Poco a poco, al girar la palanca, la paleta va cayendo hasta que bloquea por completo el paso del caudal. Una precaución con este tipo de válvulas es que la válvula debe manipularse para abrir completamente o para cerrar completamente. Este tipo de válvula no puede ser utilizada como una válvula de control de caudal,
¿Por qué no puede utilizarse como una válvula de control de caudal? Pues porque al momento en que la válvula llega a mantenerse en una cierta posición a medio camino o a cierta posición de medio camino, el fluido genera un par torsional que hace que se trabe la compuerta. Entonces el movimiento debe ser rápido y continuo para poder cerrar completamente o poder abrir completamente dependiendo de lo que se busca en ese momento para lograr el propósito del final de carrera. ¿Por qué? Porque al llegar a medio camino, si se frena y la presión del fluido de proceso es muy intensa, se puede trabar y luego se bloquea y no se puede seguir maniobrando. Aquí está el accionamiento de la válvula de compuerta, movimiento ascendente para abrir, movimiento descendente para cerrar y bloquear el paso del flujo del fluido. Es una compuerta de tipo on-off, todo o nada. ¿Sí? Entonces es, digamos, el equivalente en electricidad, es como si fuera un interruptor de cuchillas, un interruptor de navajas, donde bajas la palanca y se cierra. O abre circuito y cierra circuito en un solo movimiento. Entonces es el equivalente de interrumpir por completo el paso del flujo del caudal. La válvula de globo es una de las herramientas más importantes para el manejo de los fluidos de proceso. Digamos que es la válvula típica de operación en la industria, cuando se requiere hacer un control en forma gradual o en forma proporcional, en donde podemos liberar de su asiento al obturador en forma parcial y permitir que cierto porcentaje del caudal pase a través del chasis de la válvula, a través del cuerpo de la válvula. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de válvula, que sí la pueden maniobrar en porcentajes de apertura parciales, entre el 0 y el 100% de la apertura. Entonces vemos el accionamiento mediante un volante, una acción mecánica, tal y como lo veríamos en cualquier válvula de uso doméstico. Nada más que acá pues es un equipo más grande, más rugoso, con un volante mucho más voluminoso. ¿Por qué? Porque el diseño o el tamaño de la válvula así lo amerita. Acá vemos otro diseño de válvula, la válvula conocida como válvula de mariposa. La válvula de mariposa también puede ser utilizada para un control en forma gradual del caudal, es decir, ir llevando la carga de trabajo en forma gradual entre el 0 y el 100% en pequeños incrementos o decrementos. Entonces, esta válvula sí puede ser usada para el control proporcional. Eh, por ahí en el laboratorio nos ha tocado ver algunas de estas válvulas, que son válvulas que hemos utilizado por ahí en el laboratorio, en donde la válvula es de un tamaño tal que podemos ponerlo sobre la mesa de trabajo, pero estas válvulas pueden ser de dimensiones bastante voluminosas. Aquí vemos un ejemplo de ello, ¿verdad? Tenemos el tamaño de una persona, ¿sí? Digamos, pensando que es de un tamaño de una estatura baja, pues sería pensando en 1,5, sería como de 3 metros. Pero pues una estatura promedio puede ser de 1,70. Entonces aquí estaremos hablando de una válvula de cerca de 3,5 metros, el diámetro de la válvula. Entonces aquí vemos que pueden ser válvulas de muy, muy grandes dimensiones y hemos visto por ahí en el laboratorio este tipo de válvulas, pues son las que hemos visto ahí en el laboratorio, son válvulas que suben, la podemos subir fácilmente a la mesa de trabajo. Por aquí vemos que pueden ser bastante voluminosas. Esto de aquí de la derecha es el actuador, pero en este caso el actuador es un motor eléctrico. Aquí está otro ejemplo
la maniobra de este tipo de válvulas. Entonces son válvulas que pueden abrir y cerrar en forma gradual su porcentaje de apertura. Sí están diseñadas para esa operatividad, a diferencia de lo que mencionamos anteriormente de las de compuerta. Entonces en este caso sí la maniobra proporcional es permitida. Y vemos que pues, puede tener un complejo ensamblaje o chasis. Acá vemos una válvula de tres vías. Las válvulas de tres vías pues son válvulas que pueden tener dos diseños. Puede ser un diseño de convergencia o puede ser un diseño de divergencia. Es decir, pueden ser para mezclar caudales o para generar varios ramales de salida o dos o más ramales de salida. Entonces la convergente, digamos que es una válvula mezcladora y la divergente es para formar dos trayectorias de salida. Entonces aquí vamos a ver el funcionamiento de esta válvula. Vamos al diseño interno de una esfera. Aquí vemos precisamente la operatividad, donde está intercomunicando tres ductos para bloquear, abrir, comunicar dos vías o una mezcla de dos caminos en forma simultánea. Acá también vamos a observar lo siguiente. En esta, bueno, aquí vemos la operación, ¿verdad? Abrir, cerrar dos o más vías de la válvula de tres vías a través de una esfera. Bueno, aquí en esta siguiente sección del video tenemos que una válvula de control, una válvula de control convencional que tenga un volante, podría recibir el nombre de simplemente de una válvula, ¿sí? Una válvula de proceso. Pero si el volante que vemos en la parte superior es cambiado por un actuador, ya sea neumático, eléctrico o hidráulico, donde a ese volante o a ese diseño de accionador de la parte superior se le va a manejar una señal gradual que haga que la válvula pueda abrir y cerrar en forma gradual sin la operación de una persona, pues cambia de categoría. En lugar de ser una simple válvula de proceso, pues ahora recibe el nombre de válvula de control. Desde aquí ya el volante es eliminado y ahora lleva, lo que mencionamos anteriormente, lleva un diafragma para que al momento de que se le aplique presión al diafragma se genere un empuje mecánico para comprimir el resorte y generar un cambio en el porcentaje de apertura de la válvula, del chasis en este caso, de la válvula de globo. Entonces, estas válvulas de control pueden ser clasificadas según el tipo de actuador que tenga en la parte superior. Las válvulas de control pueden ser neumáticas, eléctricas o hidráulicas. Es el tipo de actuador para las válvulas de control. Entonces, la válvula de proceso, pues ahora si se activa eléctricamente o por señal de aire o por señal hidráulica, se convierte en una válvula para formar un lazo cerrado, un sistema de control de lazo cerrado automático. Entonces, ahora es una válvula de control. Aquí está, bueno, la representación primero de las válvulas de control operadas por aire, neumáticas. El actuador neumático mueve la válvula hasta la posición deseada, convirtiendo la presión del aire en un movimiento lineal o rotatorio. Esto según sea el diseño del obturador de dicha válvula. Una señal típica de control es de 3 a 15 psi. Aquí vemos varios tipos de actuadores, perdón, varios tipos de chasis en el cuerpo de la válvula. Puede ser una válvula de compuerta, simplemente son
vástago que cae y muerde una parte juntas en la parte media, la válvula de compuerta. Eh, Esta válvula de compuerta, pues hay que recordar que es una paleta que sube y baja. Luego aquí en medio está la válvula de globo, que es el diseño típico de la válvula de control. Y luego acá vemos una válvula de diafragma. Esta válvula de diafragma se le conoce también como el cuerpo de chasis de la válvula Saunders. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, ¿cuál es la característica de la válvula Saunders? La característica es de que muchas veces en los procesos hay pequeñas partículas o pequeños sólidos, y entonces si ese flujo trae sólidos, cuando usamos una compuerta tradicional o un tapón convencional, al llegar el cierre haya esos pequeños sólidos, evitan la hermeticidad de la operación de la válvula. Entonces, cuando se coloca el actuador un diafragma, el plástico hace que el vástago baje y en lugar de embonar directamente en los asientos metálicos, eh, o de alguna aleación de metal, combinado con plástico, acá sella completamente el asiento mediante ese diafragma. Entonces el diafragma agarra la forma física de las pequeñas partículas de impureza o los pequeños sólidos que vengan mezclados con el fluido. Entonces el diafragma rodea esas partículas y las embolsa y provoca un selle hermético. Entonces esa es la ventaja de este tipo de válvula. La otra es de que también esta válvula Saunders está diseñada para poder operar con algunos fluidos que sean corrosivos o que impliquen algún desgaste en las piezas metálicas de los tapones o los obturadores. Entonces, este diafragma evita el contacto con el chasis de lo que sería el tapón o el obturador, prolongando su vida. Entonces, la tarea de lidiar con la corrosividad pues la hace el diafragma. Bueno, en lo que es el actuador, los dispositivos de movimiento pueden ser rotacionales. Eh, Típicamente, pues es para poder tener un control de caudal más exacto, más preciso. Ese es el diseño, por ejemplo, lo veíamos en lo que es la válvula de mariposa o la válvula de esfera, para lograr un control más óptimo del flujo de trabajo. Entonces ahí vemos diseños de estos tipos de movimientos en las válvulas. Entonces aquí está la válvula de esfera que veíamos hace un instante. Esta es la válvula macho, que es el mismo principio que la válvula de esfera, nada más que es, un, eh, es una pieza eh, rectangular en lugar de ser esférica. Y está también la válvula de mariposa. Entonces el objetivo de estas válvulas es poder lograr un control de caudal más preciso, tener mayor precisión en la cantidad de flujo que va a ser transportado a través del chasis. Entonces aquí está nuevamente la figura de lo que es la válvula de esfera. Aquí está un giro para abrir por completo. Tipos de actuadores. Puede haber actuadores de diafragma, como el que mencionábamos. Puede ser un pistón el que ayude a mover el cuerpo de la válvula, o puede ser una pequeña leva o algún diseño de leva. Aquí está una sección de la animación para ver la operatividad de la válvula. Entonces aquí va girando la esfera. Acá en la parte superior tenemos un actuador con una señal neumática. Entonces la señal neumática empuja para abrir y cerrar
el porcentaje de apertura al empujar la esfera a que gire a través de este acoplamiento de engranes. Un tornillo sin fin logra hacer hacia la parte inferior con una flecha que la esfera gire en un sentido o en otro para lograr abrir y cerrar el paso del caudal. En dado caso de que no se cuente con la señal neumática que vemos aquí, ya el empuje de la flecha superior, ¿sí? Aquí vemos la señal de aire que hace el movimiento de operativo. En un momento dado puede ser que esta señal no exista. Si no está esa señal presente, podemos accionarlo mediante el volante. Digamos que es un aditamento para operación manual o en operación automática, según se necesite en ese momento alguna situación de urgencia. Acá vemos ya la operatividad en un lazo de control. Vamos a observar aquí el accionamiento del diafragma. Una señal viene de un posicionador. Aquí está la alimentación de aire para ver la actuación de la válvula para abrir y cerrar el paso del caudal. Entonces, dependiendo de la intensidad de la señal de aire, va a ser la posición que tome en la parte inferior el cuerpo de la válvula. Entonces, aquí vemos la zona donde está ubicado un posicionador. El posicionador pues le inyecta más presión, más potencia a la flecha para poder hacer la apertura y cierre de lo que es el paso del fluido a través del cuerpo. Aquí está la zona de la alimentación neumática para el conjunto de posicionador, transductor y la válvula de control. Esta señal de aquí marcada con rojo es la señal de un transductor que convierte la corriente en presión y poder activar la válvula. Está la zona de la señal de control que va hacia al posicionador y de ahí la válvula. Ahí vemos el movimiento ascendente de la flecha, ascendente y descendente. Entonces, esta válvula de globo es la válvula típica de operación en los procesos del control proporcional. Vamos a ver ahora también algo que también hemos mencionado desde el semestre anterior, las válvulas de accionamiento eléctrico. La típica pues es la electroválvula o también conocida como válvula operada por un solenoide. Aquí vemos el momento que se conecta la válvula, llega a un puerto de trabajo la presión y choca con el tapón de la válvula. Este tapón debe ser jalado hacia arriba para permitir el paso hacia la zona de salida de la válvula, pero ese movimiento no se realiza a no ser que se genere un campo magnético en esta sección aplicado a través de una bobina. Entonces allí aparece el flujo magnético, la pieza ferromagnética es jalada hacia la parte superior, arrastrando consigo el tapón de la válvula. Esto permite el paso del caudal a través de la compuerta.
¿Qué ocurre si desaparece el campo magnético? Si desaparece el campo magnético, hay un resorte en la parte interna que va a empujar nuevamente el tapón hacia la parte inferior. Pues ahí se quita el campo magnético y el resorte empuja hacia la parte inferior, haciendo que se cierre el sistema. Ahí en color rojo se muestra que al momento de hacer este cierre, hay una comunicación hacia una vía que está en la parte superior del chasis de la electroválvula. Esto lo recordarán muchos de ustedes cuando hemos hecho las prácticas de control, en las cuales eventualmente en algún momento le toca a algunos de ustedes equivocarse en la conexión, que en lugar de conectar la presión del aire por la parte que vemos aquí en color rojo del lado derecho, en lugar de que esta sea la tubería de salida, en lugar de ustedes conectar normalmente por este orificio, conectan por acá. Entonces, desde que conectan y aplican presión, se escucha un escape de aire muy fuerte, precisamente por ahí. Entonces, ese escape, si recordarán, pues nos indicaba de que la válvula la habían conectado al revés. En lugar de conectar por la zona correcta de presión, estaba alimentando por la salida. Entonces, alguna falla típica que a veces tenemos ahí por hacer las conexiones eh, eh, más rápido de lo que deberíamos, ¿verdad? Por hacer la conexión a la carrera, equivocamos la conexión de entrada por la de salida, y entonces al momento que alimentamos la señal de aire oímos las fugas rápidamente. Es una falla típica en la conexión de estas válvulas. Aquí está una animación para recordar el principio de la formación de los campos magnéticos, el electromagnetismo. Entonces ahí vemos en la animación precisamente el funcionamiento de esta válvula, ¿verdad? Cuando se produce el campo magnético, pasa el flujo, alimenta en este caso un pistón, un actuador de efecto simple, para generar su desplazamiento. Pero si desaparece el voltaje de la bobina, un resorte empuja y hace que se bloquee el paso del aire. Y entonces el aire que ya se había utilizado en el pistón tiene una vía de escape a través precisamente de ese orificio que mencionábamos hace un instante, para que el pistón retroceda y recupere su posición. Aquí está nuevamente esa animación. Aquí se marca la presión de un lado, la presión del lado opuesto, que es algo de las prácticas que veíamos por allá, inclusive desde el cuarto semestre. Veíamos con manómetros puestos en estas posiciones. Entonces, cuando se cierra el switch, se produce el campo magnético, se mueve el obturador y permite el paso del caudal. Luego se igualan las presiones. Si se quita el voltaje, se abre el switch, desaparece el campo magnético y el resorte reposiciona el tapón sobre el asiento, provocando el bloqueo del paso del caudal. Entonces desaparece la presión del lado contrario. Vamos a observar válvulas para el control de nivel. Esto es algo más de diseño mecánico, ¿verdad? Son válvulas que abren y cierran por el accionamiento de un tapón, pero en forma directa. Entonces, en este caso es un flotador el que está pisando, haciendo que el obturador selle el paso del caudal. Es algo más común, ¿verdad? Pero aquí la válvula pues no tiene retroalimentación hacia un control de proceso. Acá vemos un ejemplo de que se puede utilizar. Es un tanque de almacenamiento para dosificación de producto. Entonces tiene un tipo de esta válvula en la parte superior que ayuda mediante una contrapresión a generar una señal de retroalimentación hacia el actuador. Entonces este diafragma, por efecto de la presión que ya está incidiendo en el tanque, le puede dar la orden de cerrado incluso la válvula alimentadora. Bueno, pues ahí terminamos con esta semblanza del manejo de las válvulas, que precisamente nos sirve para poder retomar el camino de la clase, en el caso de este segundo capítulo, donde precisamente la herramienta básica para cerrar el lazo de control y donde se genera el efecto
de la acción del control proporcional, pues es en la válvula. Aquí tenemos nuevamente la forma o el diseño de la válvula con sus dos secciones, el actuador, el cuerpo de la válvula y el equipo auxiliar que es el posicionador, en otros casos también el convertidor de corriente a presión. El posicionador es un dispositivo que se encarga de inyectarle mayor presión al actuador de la válvula para poder tener mayor potencia en el trabajo de la válvula. Típicamente el controlador del proceso, al ser un controlador pneumático, genera una señal de 3 a 15 psi para el diafragma. Pero en algunos casos la presión del caudal en el cuerpo de la válvula es demasiado alta, por lo que necesita inyectarle más presión. Entonces lo que se hace es utilizar un posicionador que tiene una alimentación, en lugar de que sea de 20 libras para el controlador como la del controlador, tiene una alimentación que puede andar hasta de 120 psi, 120 libras sobre pulgada cuadrada. Y de ahí administra una salida superior a las 315 originales que deberían de incidir al actuador. Y con eso se amplifica la presión, logrando que tenga más potencia mecánica y poder generar su acción de control. Eh, los posicionadores tienen una retroalimentación mecánica hacia la válvula interna del posicionador para poder indicarle un tope al porcentaje de apertura y que la válvula no vaya a abrir más de lo que debería. Aquí vemos esa retroalimentación. Aquí está la flecha de la válvula y aquí está la retroalimentación mecánica que va a generar, según el desplazamiento de la flecha, un empuje mecánico hacia atrás para frenar la, el, el movimiento de la flecha, ya que la flecha del posicionador trae un tapón. Entonces ese tapón se abre con una señal de control de 315, la que debería originalmente de ir hacia la válvula, le llega el posicionador. Entonces llega la presión, empuja y hace que el resorte se comprima y el tapón vaya abriendo de esta alimentación y llegue al diafragma. Pero entonces cuando se mueve la flecha, se requiere avisarle, digamos, entre comillas, al posicionador de que ya se generó un desplazamiento en el tapón del cuerpo de la válvula. Entonces, para eso es esta retroalimentación, para generar un freno a ese desplazamiento y que el carrete de esta válvula del posicionador no se mueva de más, para dar tiempo de que el transmisor detecte qué cambio se produjo en el proceso cuando se movió el tapón de la válvula. Una vez que se monitorea por el transmisor qué es lo que ocurrió, este le va a mandar señal al controlador para avisarle si fue suficiente o no ese desplazamiento. Si no fue suficiente, pues el controlador va a enviar una nueva señal para abrir un poco más la válvula. Empuja, saca un poco más de señal hacia el diafragma y entonces se mueve un poco más el obturador. Y así en forma sucesiva. Hasta que se logre que el sistema alcance el punto de trabajo, el set point. Aquí vemos físicamente el sistema. Vemos aquí el actuador de la válvula. Vemos un regulador de alimentación para las 120, 60, 40, según el diseño del posicionador, la alimentación del posicionador. Vemos la salida de control del posicionador hacia la válvula. Y aquí arriba va otra conexión que debe venir del controlador del proceso, las 315, que deberían originalmente llegar directo a la válvula. Aquí vemos la retroalimentación mecánica que mencionamos hace un instante, esta pieza que se ve aquí por atrás. Esta pieza que se ve aquí por atrás es la retroalimentación mecánica, es esto de aquí. Entonces va conectado a la flecha y de la flecha va conectado a la palanca de operación del posicionador. Entonces aquí se calibra la posición en la que debe de quedar para lograr retroalimentar el movimiento que tenga la flecha del actuador, que a su vez va a mover el tapón del chasis de la válvula para poder hacer la corrección.
Esta es la palanca de operación del posicionador. Entonces tiene la zona donde marca la flecha que está en operación el posicionador o una señal marcada como bypass. Esto sirve para poder interpretar si la válvula está operando correctamente o no. Este bypass lo que hace es puentear el posicionador, permitir que la señal de 315 de aire que viene del controlador de proceso llegue directamente a la válvula y poder ver ahí el efecto, si es necesario o no el posicionador, digamos que si está haciendo o no su función. Entonces aquí digamos que puenteas el posicionador o lo pones en operación o lo sacas de servicio. También en los pistones, también en los pistones puede haber posicionadores, pero claro, tienen otro diseño, un diseño específicamente para poder trabajar el pistón. Pero el principio de funcionamiento pues es el mismo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que los pistones van a requerir una válvula de varias vías, como lo hemos visto en algunas de las prácticas. Una alimentación con dos salidas. Estas dos salidas pues van hacia el pistón para lograr el cambio de posición. La diferencia de esta válvula de control para ese pistón comparado con las válvulas que hemos visto es que las válvulas que operativamente hemos usado en el laboratorio desde cuarto semestre, esas válvulas tienen posición todo o nada, o abren un ducto y cierran el otro o viceversa, el ducto que estaba abierto se cierra y abre el contrario, para hacer que el pistón vaya desde una carrera o de un punto de trabajo al otro en forma directa, o sale la flecha o se regresa. Pero en cambio, este diseño de válvula que tenemos aquí es una válvula que permite, al estar alimentada, permite que las dos salidas de señal de aire que van hacia el pistón, las dos tengan presión simultánea por parte de la alimentación. Y para lograr el movimiento gradual, pues se le va cerrando parcialmente a una y abriendo a la otra para que se vaya reacomodando el pistón. ¿Qué se logra con esto? Que en lugar de tener una carrera de trabajo del 0 al 100, tenemos una carrera de trabajo o podríamos frenar, digamos, el pistón en cualquier punto de trabajo en base a una señal de control. La señal de control viene a través de este ducto. A través de este ducto llega la señal de control de 315 de aire, va haciendo el empuje mecánico para que este carrete de válvula baje o suba en forma gradual y logre reacomodar el porcentaje de apertura de la válvula. Este posicionador, pues es, como su nombre lo indica, para actuadores sin resorte. Este es el actuador o el pistón que no tiene resorte en funcionamiento. En cambio, pues veíamos que el actuador de diafragma trae un resorte que ayuda a reposicionar el diafragma, ¿sí? Pero acá no. Entonces tenemos, o se hace un enlace con dos salidas para posicionar el pistón. Aquí hemos mencionado repetidamente pues la señal de control neumática a través de un controlador neumático que le genere la señal de control al sistema. Eh, Vamos a observar una señal de control del sistema.
neumáticos. Aquí tenemos el controlador neumático que hemos analizado su funcionamiento en prácticas anteriores. Aquí vemos las zonas de conexión para el actuador. Aquí vemos en el lado derecho el manómetro de indicación de la presión de alimentación para el controlador neumático. Se alimenta con 20 libras. Y la señal de salida, ahí está, 20 libras. Y la señal de salida es una señal de control de 3 a 15 PSI, que es la que va hacia el diafragma, hacia la válvula de diafragma. Aquí está la salida que va hacia el actuador de la válvula. El controlador, en este caso, es un controlador neumático. Aquí está las zonas de la presión de alimentación y salida del instrumento. Aquí vemos el bulbo de medición para la temperatura en esta resistencia calefactora que va hacia el tubo capilar, y de ahí el tubo capilar sale por esta zona y llega al elemento de presión que está aquí atrás. Es un tubo en forma de espiral con una sección de compensación de temperatura y una carátula en unidades de temperatura. Aquí está el manómetro del lado izquierdo que marca la alimentación del controlador. Del lado derecho marca la señal de salida de 3 a 15 y aquí nos indica el valor actual de la temperatura. En este caso pues vemos ya una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Serían como 35 grados lo que marcaría en ese momento. Entonces al momento de que se empieza a aplicar calor en la resistencia calefactora y hacia el bulbo, la temperatura empieza a subir en el indicador de la escala. Entonces al ir subiendo la temperatura genera una acción de control en la señal de salida de la válvula de diafragma. Aquí estamos viendo esta parte inferior que nos indica un modo de trabajo B. ¿Qué significa ese modo de trabajo B? Significa acción inversa. El modo A indica acción directa. ¿Qué es eso de acción inversa y acción directa? Bueno, por ahí lo mencionamos en algunas de las clases con las que empezamos este capítulo en días anteriores, días pasados. Significa que el controlador puede enviar una señal de menos a más o de más a menos. De menos a más, pues iniciaría en 3 libras y gradualmente conforme cambie la variable del proceso, la señal irá aumentando 6, 9, 12, 15 libras. Pero en la acción inversa, la señal inicia en 15 libras. Conforme sube la variable o conforme va subiendo la variable del proceso, la señal va disminuyendo a partir de 15 libras hacia abajo. 15, 12, 9, 6, 3, etc. Entonces, aquí cuando estamos en acción inversa, la señal va a ir disminuyendo. Aquí vemos ya la temperatura que va en ascenso y la señal de control que inició en 15 libras, la señal de salida que va hacia la válvula, ahora está reduciendo su salida. Ahí lo podemos apreciar. Sube la temperatura, baja la señal de control. Entonces la válvula se va reposicionando. Aquí vemos la señal de 315 que empezó por aquí, ya va disminuyendo. Y entonces el actuador de la válvula, la flecha, va retrocediendo. Está al 100% y va reduciendo su porcentaje de apertura. Ahí lo vamos a ver. Ahí va retrocediendo, va disminuyendo porque el controlador le está dando la orden de cerrar. Vamos a pensar que este es el accionamiento para una válvula de inyección de gas en el quemador de un horno. Si el horno ya va llegando a la temperatura correcta de trabajo, pues el controlador le ordena que vaya cerrando porque ya estamos llegando a la temperatura que se requiere. Entonces ahí va el descenso
conforme sube la temperatura. Entonces, si en un momento dado la temperatura rebasa el punto correcto de trabajo, pues la orden será un cierre completo para la válvula. O sea, si la válvula se iría a un cierre hasta el 0%, siempre y cuando pues, el controlador llegue a una temperatura más allá de lo que se ocupa. Aquí vemos que sigue cerrando, ya va en 7 libras la señal de control de salida, había empezado en 15 libras. Ahí va hacia abajo. Ahí la temperatura está llegando a lo que está marcado aquí con el puntero rojo como el punto de trabajo, el set point. Ahí está la aplicación de calor. Aquí vemos ya que rebasa el set point y la temperatura, perdón, la señal de salida ya va casi llegando al cierre, a la posición de cierre que son 3 libras. Si recordarán, este tipo de control lo mencionamos o digamos hicimos la conexión desde el semestre anterior, por ahí en el capítulo del segundo mes del semestre anterior, en las prácticas 6 y 7. Hicimos este arreglo, esta conexión, le agregamos inclusive ahí un par de circuitos eléctricos para verificar la operación de la señal de salida. La parte central es el análisis de esa acción de control proporcional generado por el controlador, donde de forma gradual va cambiando el porcentaje de la señal de control de salida y va cambiando la carrera de trabajo de la válvula entre el 0 y el 100 según cambia la variable de proceso. Esa es la meta que se persigue alcanzar también por medios electrónicos. Es decir, ver esta misma operación, o la meta es analizar un controlador de este mismo tipo de acción gradual, pero en forma eléctrica o electrónica. Que eso es, el paso que sigue, ¿verdad? El paso que sigue, de hecho ya habíamos arrancado algunos comentarios acerca de esto, es usar un controlador y hacer una conexión como esa, pero con un controlador electrónico. Entonces por ahí ya hemos empezado a hacer un análisis de lo que es la banda proporcional, el cual vamos a retomar en la clase de mañana, enfocado a la operación del controlador electrónico digital que hemos manejado por ahí en el laboratorio, donde ahora se hará una señal o un lazo de control de esa señal, pero utilizando una fuente de corriente en este instrumento. Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Mañana continuaremos a partir de esa sección. Bien, entonces aquí finalizamos por el día de hoy y nos esperamos ver por aquí ya en la próxima clase. Les voy a pedir a todos los que no alcanzaron a ver este video en este momento que puedan en los comentarios ir haciendo comentario, poniendo alguna marca, sobre todo de texto, para poder con ello considerar el asunto de la asistencia, ¿verdad? Necesitamos que estén viendo las clases para poder nosotros también tener la conciencia de que andamos en sintonía con ustedes. Bueno, pues por mi parte hasta aquí es todo. Hay que recordar que vamos a seguirnos comunicando también por WhatsApp, por el otro grupo de Facebook que también por ahí se formó para estar en contacto. Recordándoles también que este es el grupo principal
y les voy a encargar de aquí la mayor seriedad en el manejo de este grupo. Entonces, hasta aquí queda la transmisión por el día de hoy. Voy a seguir leyendo sus comentarios de cualquier modo aquí un rato más y pues nos vemos mañana.